Buenas tardes a todos. Hoy sí que son buenas tardes, no hace nada de frío, no está lloviendo. Esta es una de las cosas que más me gusta hacer, ¿no? A pesar del miedo escénico, pero a pesar de los nervios que hemos pasado en estos últimos días, y en especial desde la madrugada hoy, ¿verdad?, con este grupo de jóvenes que ahora brevemente presentaré. Decía entonces que me gusta mucho poder estar aquí con vosotros en esta tarde, compartir una de las actividades que creo que merece la pena como docente, como personas, poder detenernos, reflexionar sobre algunas cuestiones que van más allá del dinero, van más allá de la ética, incluso van más allá de lo que podemos aprender en los libros. Me parece una ocasión propicia para agradeceros a todos, a los que venís como clase abierta, a los jóvenes estudiantes que hoy os estáis iniciando en la vida académica, en vuestra carrera universitaria. Creo que es una oportunidad para que veáis y comprendáis cómo otros jóvenes, igual que vosotros, se han sentido motivados por un tema y pueden salirse de la rutina de estudio y dar un poquito más de sí, dar lo mejor de ellos mismos para comprender un problema que afecta a millones de personas. También agradecer a los amigos de otros caminos, ¿no?, de otros viajes, de otros cursos que he invitado, amigos del Twitter, del Facebook, amigos de la vida, ¿verdad?, que al final también son eso, ¿verdad?, un cúmulo de experiencias y de gente que uno va sumando afortunadamente en esta vida que transitamos. Agradecer también a los colegas, a los profesores e investigadores que estáis aquí presentes acompañando una vez más esta actividad que no es mía. Si bien yo inicio y abro el fuego y soy la primera en hablar, lo que quiero hoy realmente es que escuchéis a estos jóvenes que creo que tienen un mérito doble, ¿verdad? No solo porque se han vestido prácticamente de gala, ¿verdad?, para la ocasión, sino porque realmente se han esforzado, han ido más allá de lo que el curso exigía, más allá de lo que la nota. De hecho, no saben qué nota van a tener al final y realmente me han demostrado que se pueden poner la camiseta. Y en momentos en que tanto se dice en la sociedad en Uruguay, pero también en el mundo occidental sobre todo, que los jóvenes no están comprometidos con nada, que los jóvenes no piensan en nada, que no tienen valores, que ha habido una pérdida de ética, si se quiere, yo creo que los que están aquí conmigo y otros que están aquí en primera fila, pero seguramente muchos más de los que me acompañáis en clase, demostráis que eso no es así, que si realmente se os demuestra que hay una causa que merece la pena luchar por ella, quedan buenos sentimientos, queda solidaridad y queda cabeza para pensar. Así que bueno, la actividad de hoy que hemos titulado como campaña solidaria Todos por Siria es una iniciativa no de la Universidad Católica, sí de los jóvenes que estudian en ella. Y eso lo quiero destacar para aquellos que no estáis en el día a día en esta casa de estudios. Es una iniciativa que parte de ellos mismos, que cuando poco a poco en el curso que dicto con una colega que hoy lamentablemente nos acompaña, Daniela Guerra, cuando fueron viendo lo que era el capítulo de los conflictos, de cómo impactan esos conflictos en las relaciones internacionales, pero también en los negocios, en las empresas. Uno no puede solamente aprender cómo exportar, cómo importar, qué es una relación externo común, sin preocuparse de saber cómo impactará en tu ruta marítima el hecho de que haya bombas o de que haya una guerra en el lugar de destino de esa mercadería. Con lo cual, es por eso que también introducimos este tipo de cuestiones en la materia que dicto, que es entorno global de negocios. Y bueno, los chicos se fueron consustanciando con el problema, se fueron sensibilizando al punto de que un día, con un vídeo bastante horripilante que yo sabía que iba a provocar una reacción, miraban al costado y me decían: profe, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Y bueno, eso es lo que queremos hoy demostrar, que hay cosas que se pueden hacer. Para empezar, sentar a 150 personas a escuchar sobre un problema sobre el cual sabemos muy poco y pareciera que nos importa muy poco. Para empezar, eso ya es un dato importante, un paso grande, de gigante si se quiere. Y segundo, escucharlos a ellos que se expongan con la mirada de un joven, con la mirada de alguien curioso que está abriéndose al mundo, comprender que el mundo es más ancho y ajeno que solo el Mercosur, que solo Brasil o Argentina o la relación con Europa y Estados Unidos, que hay otros puntos geográficos que merecen nuestra atención. Y en este día de hoy vamos a hablar mucho de Siria. Con lo cual, esta iniciativa es una iniciativa de jóvenes para involucrar justamente a otros jóvenes, y no quiero dejar excluido a nadie, a no tan jóvenes también, porque la idea es generar una corriente solidaria y que después de que estéis aquí hoy con nosotros podáis ir a casa, hablarlo con vuestros amigos, vuestras novias, vuestros novios, vuestros padres o vuestros hijos,
¿verdad?, los más adultos, y que podáis pensar cómo se puede ayudar desde Uruguay a ese drama humanitario, a aliviar la pena de esos millones de niños y de refugiados sirios. Pero esto lo van a explicar mis compañeros de mesa, porque hoy no soy su tutora, no soy su profesora, sino que me siento muy honrada de ser su colega. Realmente yo, aunque hemos compartido pocas horas porque yo he estado viajando a congresos en este mes de octubre, realmente las pocas horas que he podido compartir con ellos en la cafetería o en algún salón preparando esta charla de hoy, me han demostrado un cariño, me han demostrado un respeto que realmente es digno de reconocer. Así que bueno, yo me siento una más del equipo, el Grupo 8, como lo llamamos, Grupo 8 de Facebook, Mangana Guerra, y es así como me gustará recordarlos. Por tanto, ahora, sin más, ya hecha esta introducción, ya que he agradecido también a la Vicerrectoría del Medio en esta universidad, en esta casa de estudios, que es una universidad jesuita, que quiere impartir contenidos, el saber, pero también el ser y el querer, es decir, el formar personas jóvenes con ideales, con ética, porque la ética no tiene que estar reñida con los negocios. Ayer Agustín me preguntaba en la radio, ¿un empresario puede ser ético? Y él miraba como diciendo, este loco que me pregunta, ¿no? Y claro, era una pregunta un tanto irritante, provocadora, para ver qué reacción obtenía, pero él decía, y sí, un empresario tiene que ser ético, si no, no se es empresario. Bueno, aunque eso algunos lo podrían discutir, yo quiero creer que todavía quedan personas como Agustín y muchos más como vosotros que vais a seguir defendiendo esa ética, además de hacer buenos negocios. Tanto es así que vamos a empezar ahora con esta presentación. Va a tener como dos partes, ya lo vais a ver. Primero me acompañan en la mesa, presento a Andrea Pascal, Sergio Hermida y Agustín Descano. Ellos van a ir pasándose la palabra para ir tratando distintos puntos que yo denomino claves del conflicto, y después bajarán ellos y se sumarán otros integrantes del Grupo 8 para que también puedan dar su visión particular del asunto. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias, y chicos, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una introducción para quienes quizás no estén tan al tanto de dónde es Siria. Bueno, ahí como en el mapa, el nombre es la República Árabe de Siria. Es un país situado en el Medio Oriente que tiene limítrofe con Turquía, con Irak, con Israel, con Jordania y con el Líbano. Es miembro de las Naciones Unidas y posee aproximadamente 20 millones de habitantes, de los cuales están divididos en distintas religiones, la mayoría árabes, de población islam, siendo el sunismo el grupo musulmán mayoritario con un 85%. Entre los musulmanes no sunitas en Siria están los drusos, alawitas, chiitas y otros grupos. Hay otras minorías étnicas, asiria, armenia, turca y kurda, y un número importante, aproximadamente de 100.000 refugiados palestinos. En cuanto al gobierno, desde 1970 se encontraba en el poder el dictador Hafez al-Assad, que muriera en el 2000, y a partir de ese momento asumió su hijo Bashar al-Assad junto con su hermano Maher al-Assad, quien está cargado de las fuerzas militares y está visto como una persona muy sanguinaria. Es el jefe militar y se le atribuye también ahí vemos la foto de los dos, se le atribuye a Maher, el hermano de Bashar, se le atribuye el comienzo de las armas químicas, de la ataque con armas químicas. Y bueno, a continuación Andrea le va a comentar cómo sujetó este conflicto. Bueno, el conflicto se desata el 17 de febrero de 2011, por lo que ya estamos hace años con esta guerra. Bueno, lo que pasó fue que se crearon las manifestaciones en la ciudad de Dera. Varias miles de personas se concentraron en plazas y manifestaban contra un pueblo, contra un gobierno que era, según ellos, corrupto e ineficiente económicamente. Bueno, el ejército por parte del gobierno fue enviado a las manifestaciones y reaccionó de forma violenta, dejando muchos heridos y varios muertos. Luego de esto se calmaron los disturbios, pero continuó con la celebración de los funerales de estas personas, que fueron alrededor de unas 23, y bueno, asistieron muchos miles de personas, más de las cuales asistieron a las manifestaciones previas,
y el régimen de Assad dispuso su ejército y fueron la Seguridad Nacional que bloqueó los accesos a la ciudad y la población fue atacada, los manifestantes que estaban asistiendo a los funerales, con bombas lacrimógenas. Más allá de eso, también muchas personas fueron procesadas, alrededor de unas 40, 50, y más o menos esa fue la primera semana. Bueno, a continuación de los funerales y los procesados esos, se incendió por parte de los manifestantes la sede del partido del Bas, que es el único partido que existe en Siria, debido a que está en una dictadura. Esto generó aún más disturbios, aún más heridos, muertos, y igual la gente no dejó de manifestar. Otra de las cosas fue que el gobierno de Assad dio un comunicado, no el presidente, de que se dejaran de las manifestaciones, que ellos iban a liberar a ciertos presos, siempre y cuando se apoyara el régimen, debido a que en Siria nada más las manifestaciones son posibles las que son a favor del presidente, todo lo demás es ilegal. Y el pueblo no se quedó contento, siguió manifestando, incendió una serie telefónica, las cuales son de la familia del presidente. También derribó la estatua de su padre, del padre del presidente, y bueno, se emitió un comunicado que decía que se iba a tener en cuenta las peticiones del pueblo, que era no vivir más en un estado de excepción, en el cual todo era controlado por el gobierno, la libertad de expresión, entrar en las casas, demás de cosas. Y bueno, supuestamente se iba a tomar en cuenta, iban a modificarse las leyes que eran vigentes desde 1963, pero no se hizo. Por lo tanto, la gente siguió manifestando, se corrieron las manifestaciones a la costa sur del país y siguieron hasta como estamos el día de hoy, con muchos refugiados y muchas personas muertas. Gracias. Bueno, lo que Andrea está... ¿Se me escucha ahora? Sí. Lo que Andrea está intentando resumir es que al principio las manifestaciones fueron pacíficas, pero poco a poco se fueron tornando muy violentas, y el gobierno, lejos de comprender la gravedad de esa reivindicación de la sociedad civil, del pueblo sirio, lo que hizo es reprimir, mandar a la policía, mandar a los antidisturbios, mandar a la policía secreta, sobre todo, que son regímenes de alta capacidad con hasta 16 escalafones, desde el matón que va dando palos y va creando problemas de alboroto en la manifestación, hasta los generales de inteligencia. Entonces, esa represión se volvió tan brutal que lo que hizo es generar también una reacción del pueblo y de la sociedad civil, que poco a poco se fue radicalizando en sus peticiones. Si al principio querían cambios, transformaciones, después ya lo que se pedía era la caída del régimen. Ya no les venía bien que continuara la familia Al-Assad. Como veíais en la foto que antes mostraba Sergio, los dos hermanos, falleció el mayor de ellos, el que estaba llamado a ser presidente, murió en un accidente de tránsito. Era un hombre dado a la bebida, a ciertos lujos y placeres, entre ellos la conducción veloz, y murió en un accidente de tránsito. Pero el presidente actual no era el elegido por el padre, pero es tan sanguinario Maher que hasta el padre se dio cuenta de que no podía dejar al hijo en el cargo. Bueno, lo que ocurre es que es una familia que ha monopolizado la vida política y económica del país, y el cuñado de los Al-Assad, o sea, del presidente, tiene en sus manos, en sus riendas, el 65% de la economía del país. ¿Os imagináis lo que es vivir en un país donde un señor gobierna y es dueño y señor de todo, el 65% de todo lo que se produce en el país? Bueno, eso ha continuado hace ya casi, porque esto es de febrero del 2011, vamos camino de cumplir 3 largos años de conflicto, y tenemos que llamarlo por lo que es, con el nombre correcto: guerra civil. Hoy hay una tensión que ya no es solo interna, no es solo
la sociedad civil la que protesta contra el gobierno, sino que hay grupos armados, ahora sí, ya tienen armas, ya tienen instrucción, ya tienen logística y entrenamiento, que también viene de afuera, como nos va a ir explicando un poquito ahora Agustín, de por qué es tan endemoniadamente difícil terminar con este conflicto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, antes que hable Agustín, quiero comentar un poco la repercusión internacional que tiene este conflicto, porque quizás lo vemos como algo muy lejano, que no nos puede afectar, pero vamos a ver que no es tan así. Por ejemplo, una de las repercusiones internacionales que tuvo, los grupos rebeldes se han visto apoyados por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Turquía, por la Liga Árabe y por la organización libanesa Hezbollah. Después, por ejemplo, por el otro lado tenemos al gobierno que está fuertemente apoyado por Rusia y por China. Entonces ahí vemos como que tomó una revolución internacional, por un lado Estados Unidos y por el otro lado Rusia. La postura que tiene Estados Unidos, más o menos, que mantuvo una actitud crítica a la violencia al inicio del conflicto en Siria, pero fue solo a partir de los recientes informes y supuestos pruebas del uso de armas químicas que el presidente Barack Obama asumió un discurso a favor de la intervención, sin el respaldo de la ONU y movilizado por los desacuerdos del Consejo de Seguridad, y están tratando de obtener una autorización interna de su parlamento para partir rumbo a una intervención. Por el otro lado tenemos a Rusia, que es principal aliado del gobierno, protagoniza la defensa de Assad en el Consejo de la ONU y por ello mismo la imposibilidad de actuar en el nombre de la ONU. Moscú se opone a la intervención, ya que considera que las pruebas de las armas químicas presentadas por Occidente, es decir, por Estados Unidos, no son creíbles, y también considera que los rebeldes son los responsables de la violencia en el país. Y por último les quiero comentar un poco unas estadísticas y unos números que ha arrojado. La guerra civil ha dejado hasta el momento aproximadamente más de 150.000 muertos, de los cuales 40.000 son víctimas civiles. Ha dejado más de 3 millones de refugiados y en la mayoría de las ciudades con una gran devastación. La guerra de Siria ha elevado el número de desplazados a escala mundial a su máximo nivel en los últimos 18 años y está considerada actualmente como uno de los peores conflictos del siglo XXI. ¿Por qué se ha tardado o no se ha intervenido? Bueno, Siria, como bien lo han explicado, como Siria lo han explicado, está en un cuello de botella en el mar Mediterráneo, por lo que las potencias Turquía y Arabia Saudí quieren que caiga el gobierno. Después también hay muchos intereses de las potencias, Rusia, el interés por el puerto de Tartus. Por otro lado, Estados Unidos, una pulsada muy fuerte entre ellos, a ver quién puede tener más poder en esa zona. También está en juego la ruta del petróleo. La ruta del petróleo es fundamental para esta zona. La única entrada al mar Mediterráneo que tiene la flota naval rusa y no lo quieren perder, es sumamente estratégico. Aquel que domina los mares, aquel que domina las rutas marítimas, que son las rutas comerciales, estáis estudiando empresas, marketing, fletes, exportación, por dónde va la mercadería que exporta Uruguay, prácticamente todas al resorte de algún tipo de bien que puede ser exportado en avión, por rutas marítimas. Aquellos que controlan los mares son los dueños y señores de los lugares, ¿de acuerdo? Entonces aquí está el puerto de Tartus, que tradicionalmente ha servido de boca de entrada al Mediterráneo para la flota rusa y no lo quiere perder Rusia. Pero además, como decía mi compañero Agustín, vas a perder las rutas de petróleo. Ahora sí. Como mencionamos, las rutas del petróleo son fundamentales en esas zonas ricas en petróleo. Hay muchos intereses, países que quieren, de cierta forma, estar interviniendo, tener cierto poder en las decisiones que se ocurran. Es por eso que Rusia y Estados Unidos fueron los que más vistos por qué intervenir, por qué no. Uno por un lado solución pacífica, otro que quería intervenir. Por otro lado también Irán, Rusia y China interna coalición para que no se intervenga en Siria. O sea,
contraponiendo a Estados Unidos su intervención a través del uso de las armas químicas por el país de Siria. O sea, todo eso es lo que está generando, o sea, esos conflictos, y por qué ahora dos potencias importantes están discutiendo de por qué intervenir o por qué no. También es sumamente importante, o sea, siempre Rusia y Estados Unidos fueron potencias, hoy en día también están siendo potencias, y es como que en ellos recae en el por qué intervenir y por qué no, el por qué es importante mantener los puntos estratégicos como el de Puerto de Tartus para Rusia, o los otros lugares estratégicos de Estados Unidos donde ese país tenía sus embarcaciones de guerra, portaaviones, todo pronto para la intervención. Bien, antes mencionaba Agustín el anillo del Asia Central. No es menor el hecho de que Rusia ha sido siempre una potencia con veleidades de seguir siendo, ¿verdad? Cayó, volvió a levantarse, pero no tiene el poderío ni tiene la capacidad de gasto e inversión en recursos bélicos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o que tiene la propia China. Vemos entonces que Rusia, otra de las razones por las que no quiere una intervención militar comandada por Estados Unidos en aquella región, es porque habría un despliegue de tropas muy cercano al patio trasero de Rusia, que son esas provincias, hoy repúblicas independientes de lo que antaño fue la Unión Soviética, Kazajstán, Tayikistán. Todos los acá no están, alguna vez fueron rusos o parte de la Unión Soviética, y como habéis visto antes, por allí transcurren las rutas de petróleo, pero también los gasoductos, el gas natural que alimenta la industria rusa. Y no se puede ser potencia sin industria, no se puede seguir creciendo sin tener una industria potente, pesada. Por tanto, es importante el acceso garantizado a los recursos energéticos, que es lo que busca finalmente Rusia, porque además Rusia exporta también petróleo a su vez y exporta gas a otros países, entre ellos algunos de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis el anillo del Asia Central. Es importante que os vayáis haciendo los más jóvenes con este tipo de jerga, porque cada vez más a nivel de relaciones internacionales, pero también de geopolítica, de geoestrategia, son términos que van a ir apareciendo. Mirad ahí la cantidad de ventiladores, eso que parecen ventiladores son centrales nucleares que existen en aquella región, ¿de acuerdo? Así que vaya si será importante para Irán, para Ucrania, para Rusia, el hecho de no tener ahí una tropa comandada por Estados Unidos. Y otra de las razones que pocas veces nos lo dicen de que Rusia no quiere ver caer al gobierno de Bashar al-Assad en Siria es porque teme el auge, el repunte del islamismo radical. Recordemos que en Rusia, esto es ya más para los más mayores, en Rusia hay territorios que son netamente musulmanes. Dagestán, por ejemplo, es una de las provincias de la Federación Rusa que tiene mayor cantidad de musulmanes. Pero recordemos también el capítulo sin resolver de Chechenia, un lugar, Chechenia, todavía no es república independiente, un territorio que quiere secesionarse, que quiere abrirse de Rusia, y Moscú no tiene interés, ¿de acuerdo? Y allí también la religión que se profesa es el Islam, y por tanto Rusia, Moscú, tiene temor al repunte del islamismo radical que puede derivar en terrorismo en su propio territorio. Con lo cual tiene más de una razón Tartus, el no querer tener tropas en su patio trasero, pero además también el no querer el repunte del islamismo radical para justamente oponerse a cualquier tipo de intervención militar en Siria, si bien se hizo el tonto, miró al costado cuando fue la intervención, por ejemplo, de la OTAN en Libia, ¿verdad? Pero Libia es diferente a Siria, comparte el mar Mediterráneo, pero Siria es una pieza clave del tablero de ajedrez que es Oriente Medio. Otro de los temas que no podemos olvidar es cuando se nos dice, bueno, es que está el gobierno enfrentado a los rebeldes, el ejército regular de Siria y el ejército de liberación. Déjenme decirles, señores y señoras, que nadie sabe quiénes son los rebeldes. Los rebeldes es un bonito término para usar en la prensa, para decir que nadie sabe ni qué diablos es eso de los rebeldes. No sabemos qué grupos son, porque como dijo la compañera Andrea antes, empezó siendo pacífica la manifestación, pero poco a poco el pueblo se fue soliviantando, se fue sublevando y se dio cuenta de que era el momento de morir, ganar, vencer o morir en la contienda. Pero hoy están armados y no todos son sirios. Algunos son mercenarios a sueldo, algunos vienen de Irak, otros vienen desde Afganistán, son yihadistas, es decir, ellos creen que están en una cruzada, en una guerra santa, si se quiere, en un combate, y por tanto están allí pagados, pero también con el ánimo de voltear al gobierno de Assad. Con lo cual tenemos más de 150 grupos beligerantes. Y ahí sí, la siguiente imagen, fíjense en todas esas flechas, ni yo misma me entiendo, ¿verdad?
¿verdad? ¿Qué grupo apoya al gobierno de Al-Assad? ¿Qué grupo rebelde apoya al ejército regular de Siria? Y a veces están enfrentados entre sí. Por eso es que Estados Unidos mira este mapa y dice: ¿a quién apoyamos? Queremos que caiga el gobierno, pero si le damos armas a los rebeldes, y entonces viene la mentalidad norteamericana, que muchas veces es bastante simplista, y dice: ah, ya tenemos la solución, vamos a dar armas a los buenos. ¿Quiénes son los buenos? A ver, hagan dos filas, los buenos para un lado y los malos para el otro. Eso nos lo han dicho en esta casa de estudios doctores, doctorados en Estados Unidos y que asesoran a congresistas estadounidenses. Vamos a entregar armas, sí o no, Florencia, Facundo. Vamos a entregar armas a los rebeldes, pero ojo, a los buenos, a los malos no. Pero a ver, hay un termómetro de quién es bueno y quién es malo, porque si lo hay yo quiero comprarlo, ¿sí? Bueno, entonces es muy difícil saber el día después de la caída del régimen de Al-Assad, de este gobierno tan sanguinario que ahora abre su arsenal químico a inspección, pero mientras tanto va matando con armas convencionales. El señor Obama está feliz de la vida y Putin también. Nos entregan las armas químicas, pero que maten a cañonazos, no importa. Entonces, viendo ese mapa, viendo esas imágenes, os dais cuenta que es muy difícil saber qué tipo de gobierno de transición se puede gestar en un país donde todos están enfrentados entre todos y muchos de ellos son incluso extranjeros que no podrían quedarse en el país una vez termine el conflicto, si es que alguna vez termina, ¿verdad? Bueno, decir que hay además un interés de lo que yo llamo el eje suní y la media luna chií. Esto no voy a detenerme para no aburrir porque creo que la presentación va por otro lado, pero que veáis que en verde clarito, ese verde más manzana, son los países musulmanes suníes, y en verde más oscuro Irán, Irak, pero también aquella franja mediterránea que sería Líbano y parte del gobierno en Siria, son chiíes. Por eso es que tenemos, ahora sí, Alberto, la siguiente, esa media luna que se conforma ahí, que es una media luna a la cual temen las monarquías petroleras, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, es decir, tienen temor a la propagación de los ideales de la Revolución Islámica de Irán, que son chiíes, ¿de acuerdo? Por eso también la prensa no siempre comprende la magnitud del problema, porque están enfrentados dos posicionamientos, dos bibliotecas de entender el Islam, el mundo suní versus el mundo chií. Y esto todo se está dirimiendo también en ese territorio que llamamos Siria. ¿De acuerdo? Bueno, y un poquito más adelante vamos a pasar las consecuencias en la región. Es triste tener que reconocer que la capital Damasco, que ya fue capital del Imperio Omeya allá por el siglo VII de la era cristiana, hoy está destruida. Va a ser prácticamente imposible recuperar todos esos edificios, todo ese plan urbanístico que ha quedado totalmente destrozado. Imaginaros lo que es durante 3 años bombas, morteros, ráfagas cayendo en una ciudad como una capital como Damasco y otras, pero es que además han caído los regímenes fuertes del mundo árabe. El proyecto de nación árabe que alguna vez albergó el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto está muerto. Tenemos ahí a Saddam Hussein en Irak, que murió ahorcado, ¿verdad? Murió colgado. Abajo tenemos al presidente, más que presidente, el rey Abdallah de Arabia Saudí, con ese pañuelo. Él está vivo todavía, pero tiene como 87 años. Imaginaros, es un Jurassic Park aquello, ¿eh? O sea, y él se va y deja en el reino a su hermano, que es un jovencito, pues de 84. ¿Me entendéis? O sea, es increíble, ¿no? Entonces no tiene ninguna cintura, ninguna elasticidad para comprender las dinámicas de cambio, ni regionales ni mundiales. Tenemos también a Mubarak, que es ese señor que está con el dedo acusador, es el expresidente de Egipto que fue derrocado por la revolución del 25 de enero del 2011. Con lo cual, los países fuertes, y hoy Egipto está en un abismo, los países fuertes que antaño eran el bastión del nacionalismo árabe, hoy no están de pie, están tambaleándose como es Egipto o como es Siria, y Arabia Saudí que quiere pero no puede. Arabia Saudí tiene dinero, tiene el 22,5% de la reserva de petróleo de todo el mundo, pero no tiene la capacidad de diálogo ni de adaptarse a las nuevas circunstancias. Y allí veis una foto de unos señores armados con turbantes, son los talibán. Simplemente deciros que tras 12 años de guerra y combate a la insurgencia talibán en Afganistán, eso no ha mejorado. Y el año que viene, cuando se retiren las tropas definitivamente de Estados Unidos y otras tropas aliadas europeas, sobre todo de Afganistán, el nivel de insurgencia, de guerra de guerrillas y de terrorismo se va a elevar, y os acordaréis de mí que lo dije en un día como hoy, 30 de octubre. Lejos de haber aprendido algo de los errores del pasado, estamos cometiendo los mismos una y otra vez.
Bien, y bueno, esto no tiene mucho que ver ahora con el tema, sí que tiene que ver con los niños, con cómo el conflicto de Siria afecta, por ejemplo, a los palestinos, a los israelíes, que son países fronterizos con Siria, y lo que hoy queríamos mostraros es esta movida de jóvenes de Todos por Siria, del Grupo 8, porque ahí tenéis un niño, bueno, tapándose como puede, refugiándose o guareciéndose del frío, y queremos trabajar en pos de poder garantizar la recaudación de fondos para ACNUR, la Agencia Especializada de Naciones Unidas, que vigila, que es la que tiene capacidad de gestionar los campos de refugiados, sobre todo en Turquía y en Zaatr, en Jordania. Bueno, si os parece, yo lo dejo por aquí y ahora va a venir un vídeo muy interesante, así que despido a mis compañeros de mesa por un ratito nada más y sumo a otros, ¿verdad? A Mauri, voy a presentar a Mauricio Rodríguez, también a Ainhoa Alonso, ¿verdad? Y también voy a pedir a Verónica Fernanda Cabrera que nos acompañen aquí en la mesa. Subimos aquí conmigo. Mauri, tú tienes el atril, si quieres hablar ahí desde pie, así ves mejor, y las chicas vienen para aquí a sentarse. Tienes el atril ahí con el micrófono, ¿quieres? Y las chicas se sientan por aquí. Muy bien. Ahí va, perfecto. Y ahora viene esta otra segunda parte de la presentación. Bueno, con mi compañera Ainhoa, a nosotros en realidad nos surgió una... ¿Se escucha? Sí, mejor si lo escucho. Gracias. Nosotros la verdad es que antes de usar la materia con la profesora no sabíamos mucho del tema. Y cuando empezamos a recopilar toda esta información y realmente nos conmovió, sobre todo por la cantidad de gente que se veía afectada y la cantidad de tiempo que estaba pasando todo esto, y por ahí nosotros no sabíamos mucho. Hoy en día nos surgió la pregunta de cuánto sabe la gente realmente de esto. En cualquier parte, en mi casa o en la calle o mismo en los pasillos de la facultad. Y por eso con Ainhoa agarramos la cámara y empezamos a preguntarle a la gente cuánto sabía sobre la guerra o cuánto sabía sobre lo mínimo. Y este fue el resultado. ¿Ustedes qué información tienen sobre la guerra? ¿Saben cuántas veces se ha afectado el tema de la guerra? ¿Ustedes qué saben sobre todo de la guerra? La verdad es que he escuchado de la guerra, pero no tengo ni idea por qué. Y claro, cuando lo que estoy llegando tiene que darme de cuánta gente va a estar afectada por esto. ¿Qué saben sobre la guerra? Sofía. No saben nada. O sea, vos decís el tema de Estados Unidos, Siria. Lo que sepa. Sí, bueno, en realidad no se llegó a desatar, pero se llegó incluso a ofrecer en el Congreso, porque al parecer las fuerzas de Estados Unidos habían confirmado que había conflicto con Siria, algo así. ¿Tiene idea de cuántos infectados hay por la guerra? En realidad no. ¿Qué saben sobre la guerra en Siria? Muy amplia esa pregunta. Cualquier cosa que sepa. Bueno, empezó hace más de 2 años, es un conflicto interno entre tribus, mismo de Siria, que están en Siria. ¿Tienen idea de cuántos afectados hay por la guerra? Y más de 2 millones se fueron refugiados. Creo que va cerca de 200, más de 200 muertos. Sí. ¿Cómo va a ser que la gente se quede en Siria? Y la gente está afectada por ¿cuánta información tenés acerca de la guerra de Siria? ¿Tienen un número? No saben cuánta gente está afectada por el tema de la guerra. Sé que mucho. ¿De la guerra de Siria? Contra Estados Unidos, ¿no? Bien, eso, ahí está. Un poco más tiempo. ¿Tenés idea de cuánta cantidad afectados que hay por la guerra? Muchos. ¿Hace
¿Hace cuánto más o menos está la guerra? Entre ¿Tienen idea cuántos afectados hay por la guerra? ¿Hace cuánto está la guerra más o menos? ¿Ustedes tienen idea de algo sobre la guerra en Siria? La guerra en Siria. Está bien, ¿tienen idea más o menos cuántos afectados hay por la guerra? Nada. Cifras, ¿no? ¿Hace cuánto más o menos que está la guerra? ¿Un poco? Está. ¿Qué saben de la guerra? De que ¿Y sabes cuánto tiempo hace esta guerra y cuántas personas afectadas más o menos? ¿Y cuánto tiempo hace que hay guerra? Más o menos la cantidad de afectados maneja de un poco la primera idea. Mauri, fue fuerte, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? No, Mauri, contarnos un poco, cuando escuchabais esa respuesta, 40 años de guerra, y es una pregunta muy amplia, y ¿cuántos han muerto? Muchos, ¿qué sentíais? En realidad, como pensábamos nosotros, que nosotros no hace mucho no teníamos mucha información acerca de esto, en realidad las respuestas fueron las que eran un poco disparatadas, pero bueno, nos dimos cuenta que realmente la gente no está informada de lo que está ocurriendo. Uno no puede decir mucho porque si lo hacían a mí hace 2 meses hubiera sido peor. Así que esto es otra realidad. Sí. Lo que creo que es evidente es que información hay, lo que pasa es que no se lee, no se escucha porque no se le presta atención. Quizás el fallo también está en cómo se nos comunican las cosas, ¿no? Porque nadie nos hace ver por qué nos va en ello o por qué nos debemos fijar no solo en la cantidad de muertos, sino en qué hay detrás del conflicto, detrás de bambalinas. Yo creo que igual que vosotros estáis motivados ahora en aprender y os dais cuenta que esto era prácticamente una animalada, una burrada, bueno, hay otra gente a la que no le han explicado por qué hay que prestar atención. Y quizás también ahí es un debe para gente como yo, que también me muevo a caballo de los medios de comunicación, el esforzarnos en llegar en clave, no tanto erudita, sino de tener un impacto en el otro, ¿no? De poder atraer la atención no solo para que lea el titular, sino para que la noticia le transmita algo más. Eso me parece que es bueno reflexionar sobre ello. Si hay estudiantes aquí de comunicaciones, os pido encarecidamente que lo penséis cuando salgáis a trabajar ahí en la cancha. Es importante pensar qué estoy contando yo y para qué, ¿verdad? Para que este tipo de respuestas no sean tan tristes, ¿no? Porque no tienen culpa, simplemente la culpa es quizás de toda la sociedad, porque este conflicto, igual que otros, va cayendo en el aburrimiento, va cayendo en la rutina y la gente deja de prestarle atención a la noticia, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora tenemos una presentación de Verónica, ¿verdad?, que nos va a transmitir en clave de joven también por qué es importante para los jóvenes involucrarse. Después de haber visto estas imágenes, de tener esta reacción, Verónica decidió que iba a trabajar el capítulo de los jóvenes. ¿Por qué jóvenes, como todos los que estáis aquí sentados, deberéis estar interesados en este conflicto? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Quisiera comenzar leyendo una pequeña estrofa, una canción de Fito Páez que me gusta mucho, dice así. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Justamente es ahora, en estos tiempos, cuando todavía siendo jóvenes tenemos la posibilidad de involucrarnos. Somos justamente nosotros quienes tenemos el poder real de generar la arquitectura o un proyecto de cambio, pues lo único permanente es verdaderamente el cambio. Un joven pasivo, como lo que veíamos en las imágenes, aquel que no pretenda tener un espíritu crítico ante los problemas globales, lamentablemente no va a aportar nada a la concreción de la transformación. De esta forma se me viene a la mente, parafraseando a Salvador Allende, aquella frase que dice
Que un joven no sea revolucionario es una contradicción biológica. De aquí el poder que emana de nosotros mismos, de apostar al cambio, de generar conciencia en los jóvenes pares y hacia el resto de la sociedad. En un mundo totalmente interconectado y globalizado, aún desde un punto de vista egoísta e interesado, toda situación, por más lejana que nos pueda parecer, termina repercutiendo a nosotros mismos. Justamente, el porvenir de nuestra sociedad depende, en grandísima medida, de las generaciones futuras. No podemos imaginar un proyecto de desarrollo que no esté marcado bajo una perspectiva de derechos, pues coartando el derecho a una vida digna a las generaciones futuras, estamos derrumbando toda posibilidad de una convivencia global pacífica. Más tarde. Los conflictos armados implican dar un paso atrás en la promoción de los derechos humanos y eso trae como consecuencia dar un paso atrás en la historia. ¿Realmente queremos retroceder o pretendemos soñar con un mundo mejor que pretenda, por un instante, no tener diferencias entre lo declarativo y la acción? Si el futuro son los niños y 2 millones de niños sirios están refugiados sin poder acceder a una nutrición y educación digna, ¿qué futuro le estamos dejando a Siria? ¿Qué futuro le estamos dejando al mundo? Hoy son ciudadanos sirios los que padecen el sufrimiento que trae consigo una guerra, pero mañana no sabemos quiénes ocuparán su lugar. Quizás seamos hasta nosotros mismos. Y si esa nefasta realidad nos atacara, también quisiéramos que el mundo se parara proactivamente para detenerlo. Nosotros como colectivo de jóvenes, a través de nuestras profesoras, nos planteamos conseguir donaciones monetarias. Si bien al principio nos pareció un desafío importante, no nos dejamos intimidar y accedimos a ello. Con el miedo de no lograrlo, pero sí con el corazón tranquilo que desde nuestro humilde lugar habíamos hecho lo mejor para cambiar una realidad que nos hacía ruido. Y de eso se trata, de combatir la indiferencia, de ver más allá de nuestros propios horizontes. Probablemente solos no lo hubiéramos logrado, pero trabajando en grupo nos acercamos un poco más a hacer lo posible. Porque como dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Para culminar, me gustaría citar una frase de Miguel Hernández. Tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Hay muchos tipos de amores, es cierto, pero el que hoy nos convoca a todos es el amor al prójimo. Y Siria también es el prójimo. Muchas gracias. por haber metido a sus hijos en este tipo de problema. Era un sábado de noche y recuerdo que Verónica estaba mandándome Twitter a las 3 de la mañana y le dije: Verónica, maquíllate, vístete y ponte guapa, vete a bailar, tú que puedes, yo no puedo, que tengo 4 hijos. Y me contestó, no voy a repetir las palabras textuales, pero me dijo: irme a bailar cumbia y no sé qué, con gente ahí transpirando al lado mío, no es mi estilo de sábado noche. Prefiero quedarme trabajando en el proyecto de Siria. Y yo dije: caramba, qué suerte tengo de tener alumnos así. Está grabado, no es mentira. Y al rato también me cayó otro mensaje de Fernanda diciendo: profe, la veo conectada, disculpe la hora, pero estuve bajando estos videos, estas imágenes, y quedó profundamente afectada por lo que era la triste vida de estos niños que hoy, en vez de dibujar a, no sé, una Barbie, en vez de dibujar a Violeta o dibujar un unicornio, te dibujan bombas, tanques y muertos, ¿verdad? Entonces ella ha querido trabajar sobre los niños y es por eso que ahora ella nos va a presentar su mirada especial sobre el drama que padecen estos niños, que son millones de niños sirios refugiados y otros que no han podido refugiarse. Bien. Bueno, sabemos que
situación en Siria es un conflicto que se está cobrando con muchas vidas inocentes. Y más allá que este sea un problema político y que llegar a una solución está muy fuera de nuestras manos, no logramos, o muchos de nosotros, con mis compañeros, no logramos ignorar de que millones de niños están siendo abusados psicológicamente. ¿Y a qué hablo? Que están abusados psicológicamente, y es que en sus mentes de por vida van a quedar grabadas esas imágenes de ver a sus familiares, a sus amigos, a sus primos, a su todo, a su mundo destruido. Ver, como decía nuestra profesora, que estar jugando en parques y estar disfrutando de tener una educación, estos niños están sufriendo de que ya es un futuro muy lejano. Y bueno, estuvimos buscando estadísticas y el producto de la guerra civil está cobrando con 8 millones de sirios vivían de la agricultura. Hoy no se puede utilizar la tierra para este trabajo. Tras los ataques y los bombardeos, estos campos están completamente quemados y llenos de hierbas malas, y o sea, estas tierras ya no sirven para nada ni para cultivar porque no son productivas. Conseguir alimentos se hace cada vez más difícil. La moneda está perdiendo mucho el valor y a su vez los precios de los productos están completamente elevadísimos, y bajo las bombas no es fácil de conseguir un alimento ni producirlo. Los pozos de agua han sido bombardeados y casi 11.000 niños han muerto en los 30 últimos meses. ¿Quiénes son los más afectados? 1 de cada 20 niños sufre de malnutrición, con alto riesgo de morir de hambre. Y 4 millones de personas sirias, dentro de ellas, más de 2 millones de niños, no tienen acceso a alimentos básicos. Al no tener acceso a los alimentos, la nutrición es un privilegio que pocos se pueden dar. Y es inevitable que el hambre sea la batalla que se lucha cada día. Dice que el 14% de los sirios están sufriendo de malnutrición aguda. Imagínense lo que se está viviendo en esa zona. Y madres lactantes dejan de producir leche. Esto provoca problemas de salud de por vida en sus bebés. Más de 4.000 niños sirios abandonan solos su país. Esto fue una de las que más me impactó, porque un niño es una persona muy indefensa. Es una persona que se le tiene que estar en la mejor etapa de su vida, en la cual se tiene que preparar para poder enfrentar el mundo. Pero ellos no tuvieron opción más que estar preparándose durante la guerra para poder escapar de ella. Ni siquiera están preparándose para su futuro, sino que están escapando de la situación que están viviendo. Y según los datos de UNICEF, son 4.000 niños los que se encuentran matriculados y han llegado solos a los países vecinos que están siendo refugiados. Y se estima que hay muchos niños más que se encuentran solos y perdidos, y no solamente están escapando de la guerra y de los bombardeos, sino que están escapando de aquellos grupos que están secuestrando a los niños para poder ponerlos en sus filas y enseñarlos a guerrear. Es algo fuerte de escuchar y realmente y personalmente a mí me impactó. Luego, 2 millones de niños han quedado sin posibilidad de ir a la escuela. Más de 2.500 centros han sido destruidos por los bombardeos, y solamente se han vuelto a reconstruir 300 instalaciones. Es algo fuerte, y sabemos que estaba leyendo todo lo que es esta situación, y me encantó haber encontrado una cita que dice que los niños aún siguen luchando por seguir adelante, y no llegan a ser una generación perdida sin estudio, y luchan por realizar su sueño. Realmente escuchar, porque fueron palabras mismas de niños que dicen: yo no voy a ser una generación perdida, por más que la situación que estoy viviendo, por más que Siria no tenga paz, yo voy a querer poder seguir adelante y poder edificarme como persona, porque más allá que la situación está horrible, ellos siguen siendo seres humanos inocentes y muy inocentes de la situación. Y toda una generación de niños y niñas están en riesgo y sufriendo violencia, en desplazamiento de gran escala, de recursos básicos. Acá estamos mirando una foto de lo que es
el campo de refugiados de Zaatari, y esta pequeña carpa sería su escuela, donde están realmente pudiendo aprender esta área de lo que es el campo de refugiados de Zaatari. Como pueden ver, es una ciudad muy grande, mucho más grande que Uruguay, es impresionante. Y esto no es una ciudad en la cual se pueda vivir cómodamente, está improvisada. Es un lugar donde se abrió una puerta y aquellos que estén buscando un refugio son bienvenidos en este lugar. Y bueno, acá estamos viendo un poco la vida de lo que están viviendo los niños. Como pueden ver, estos niños no han perdido su inocencia, no han perdido lo que es su infancia. Ahí va, la parte más linda del ser humano es la niñez, porque se aprende, se juega, se divierte. Ellos no tuvieron opción. Tomar el sufrimiento como motor a la vida, como impulsarse a la vida, es algo que poco podríamos hacer, pero ellos no tuvieron opción. Ellos tomaron los recursos que tienen a las manos y no dejan de ser niños, siguen peleando, están prácticamente luchando para no quedar perdidos. Y me gustaría dejarles nuevamente al lema, que fue lo que nos hizo mover, y es: el que ve la injusticia delante de sus ojos y no hace nada, se deshumaniza. Muchas gracias. Cuando puedo ver a una chica tan joven, que Fernanda tiene 18 años, puedo decir 20, bueno, 22 más. Es un placer para mí absoluto y total ver a una chica que habla del campamento de Zaatari, o sea, lo dice perfectamente, como se dice en árabe, cuando hay muchos adultos muy encumbrados, con muchos títulos y muchos coches y muchas casas, que no saben ni les importa dónde queda eso. Eso es lo que me gusta en mi trabajo, ser docente y ver que puedo transmitir algo para que una persona se involucre y pueda retener un nombre así, ¿verdad? Y me parece realmente digno de que lo reconozcamos entre todos, de que los jóvenes pueden, si quieren, estar motivados y hacer el cambio. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, como dicen ahora. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir terminando con la tercera parte de esta presentación. Vamos a despedir a mis compañeras de mesa y vamos a llamar ahora a otros integrantes, como es a Maximiliano Alayón. Vamos a pedirle a María Noel de Armas que suba también, ¿verdad?, aquí al estrado. Y hay otros que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo a nuestro compañero Alberto Sanés, que es el que ha logrado ensamblar todas estas presentaciones, la música, el hacer que esto fluya un poquito mejor, que también es un trabajo estupendo. A Andrés, que no sé dónde anda escondido por allí, ya vamos a ver después a qué se dedica Andrés Rivero, es más tímido, digamos, y otras compañeras como Candelaria también, que ha trabajado mucho, Candelaria Rodríguez, ya luego los presentaré. Bien, ahora ya para ir cerrando, Maximiliano, como me gusta decirle, nos va a explicar un poquito otra perla más de esto, ¿no? No solo aprendieron, no solo leyeron, no solo buscaron, no solo escribieron, sino que dijeron, bueno, y ahora que sabemos esto, y ahora que vimos las cosas que nos responde la gente que no tiene ni idea, ¿qué hacemos con esto? Y se motivaron tanto que quisieron buscar aquello que necesitan en los campos de refugiados, que Maxi nos va a explicar qué es eso. Y bueno, finalmente optamos por una vía pragmática, que es abrir una cuenta en Habitat, pero queremos recaudar fondos, no para nosotros, no para la universidad, para esos niños de los que nos hablaba Fernanda, para hacerlo llegar a los campamentos de refugiados. Así que bueno, ellos dos han trabajado también, como todo el equipo, ¿verdad?, en generar esta cuenta Habitat, pero también en las donaciones. Maxi. Hola, buenas tardes. Nosotros, en realidad, las donaciones van a ir para la ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas, que se encarga de la parte de los refugiados. Y bueno, actualmente hay 7 millones de personas refugiadas por este conflicto, que están en países como Turquía, Irak, Jordania. Y bueno, en estos campamentos la verdad se procesa muchas cosas, como desde medicamentos, UPA, que son unidades potabilizadoras de agua. Y la verdad, la ACNUR hizo un pedido al mundo que ellos, para mantener a estos refugiados,
necesitan 250 millones de dólares, del cual hemos conseguido solo 75. Nosotros tampoco pretendemos recaudar ese monto de plata, porque creo que no es posible nosotros hacerlo, sino es entrar en la cabeza de ustedes un poco y hacer que se sensibilicen por el tema. Ahora, acá está la cuenta de alta, que es 38470, que se les va a entregar afuera, cuando salgan, el número de cuenta. Gracias. Tú hiciste unas llamadas interesantes, buscaste algo que se llama prótesis. ¿La conseguiste? Llamamos para conseguir prótesis también, que es importante para los lisiados que quedan de esta guerra, porque no todo el mundo, es triste decirlo, lo voy a decir así para que os impacte, desafortunadamente no todos mueren, algunos quedan trágicamente y traumáticamente paralizados de por vida y quedan con parálisis importantes, y la prótesis les aliviaría mucho y les ayudaría mucho a rearmar, reorganizarse en la vida. Maxi consiguió con el equipo una prótesis. Susana, uno de los trabajos que nos planteó para este proyecto era conseguir elementos tipo en diferentes grupos, y en nuestro grupo particularmente le tocó las prótesis. No es algo difícil de conseguir, ya que nosotros en 2 días logramos tener a alguien interesado que nos done prótesis. Estas en realidad no tienen que ser a medida, o sea, ya que la ACNUR cuenta con especialistas en el tema y al ser enviadas, ellos saben qué hacer. Y bueno, también otros equipos buscaron, ¿te acuerdas, Manuel, qué es lo que buscábamos? Leche en polvo, sí, leche en polvo de Conaprole, UPAs, ¿verdad? Pero eso, el problema que tenemos es cómo lo enviamos, cómo lo exportamos a cero coste posible. Y si lo que vamos a recaudar en la cuenta de Hábitat va a tener que ser para pagar el flete, y además sabiendo la dificultad de logística para entregar en Turquía, Jordania, eso nos impuso una preocupación, ¿no? Y es por eso que María Noel abrió después la cuenta Hábitat con ese número que os ruego después le prestéis la debida atención al papelito, pues vais a llevar esa información. Quizás no los más jóvenes que estéis aquí, pero en casa con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, lo que cada cual pueda, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Nosotros no queremos imponer nada, pero sí queremos demostrar también a la sociedad uruguaya, pero demostrarle también a los niños y a los refugiados sirios que Uruguay, ese país pequeño allá en el Cono Sur, se acordó de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora me parece que está casi todo dicho. Me parecería interesante que los que tengáis alguna pregunta, facilita, podáis elaborar alguna pregunta. Esto era trampa, no lo había dicho, ¿verdad? Pero aquellos que tengáis alguna pregunta para este grupo de jóvenes, aprovechad el momento y si no pueden ellos la intentaré responder yo. Pero me gustaría saber qué os ha parecido esto, si os ha motivado. Hay jóvenes que conozco un poquito, son los jóvenes del CRAN, ¿no? En verdad que ya he estado con ellos en otra oportunidad. Quiero recordar el nombre Hernán, me estoy equivocando. Muy bien, Hernán, gracias por venir. Y a las compañeras del CRAN. Quizás estos jóvenes que hoy terminan el liceo, mañana puedan estar aquí sentados. Este es el trabajo que me gustaría que también podáis hacer. Pero a todos vosotros que no habéis tenido en clase y estaréis diciendo adiós, gracias que no me tocó la profe gallega, qué pesada, ¿no? Pero a todos aquellos que no habéis tenido en clase, eso no significa que no podáis hacer un trabajo similar al de los compañeros. Ellos miraron a Siria, vosotros mañana a lo mejor queréis mirar algún otro problema en otra parte del planeta, pero no podemos ser jóvenes profesionales en ciernes y no tener la cabeza suficiente para discernir aquello que es urgente, aquello que es importante de lo que no es trascendente. Nosotros pretendemos en la Católica enseñar competencias, no solo papar libros, no solo repetir como loros, sino que eso vaya adentro y podamos extraer lecciones y ser personas más íntegras, más completas con esa formación. Así que bueno, me gustaría saber preguntas del público, hay muchos padres orgullosos por ahí también que están en un babero. Alguien que tenga una pregunta, con mucho gusto la respondemos. ¿Nadie tiene un comentario, una diferencia ahí? Sí. Sí, a mí me gustaría saber... Perdón, te vamos a acercar el micrófono, sí. Hola, buenas tardes. Primero felicitar la iniciativa, muy bueno realmente. Y me gustaría saber en cuanto a la violencia de género, cómo se está viviendo en Siria y puntualmente la violencia sexual.
sexual, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, me pasa el micrófono, evidentemente, gracias, así te la cobraré. Bien, violencia de género. Violencia de género hay sin conflicto, imagínate cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra. La peor violencia que se está viviendo hoy en Siria es que hay una nueva forma de yihadismo, de combate, de guerra santa, que es reclutar a mujeres musulmanas jóvenes para llevarlas a Siria, que sirvan de esclavas sexuales, que sirvan de amantes de los combatientes, porque claro, el fragor de la lucha requiere otro desgaste. Entonces se llevan a estas mujeres jóvenes, las convencen de que si quieren ver el rostro de Alá, de que ellas pueden también colaborar en esta causa ayudando a los combatientes, ¿de acuerdo? Eso es una forma de violencia de género, pero la otra violencia de género es que muchos refugiados no se quedan en los campamentos de ACNUR, muchos buscan refugio en casa de parientes en Jordania, en Egipto o de amigos. ¿Y qué pasa cuando se les acaba el dinero? No son personas adineradas. ¿Y que tenía dinero? ¿Qué hizo cuando empezó la guerra? Pensad un poco. Se fue. ¿Cómo se fue? Caminando solito con la valija. Se tomó un avión y se fue a Disney World, se fue a Marbella, se fue a Punta del Este. Porque tiene dinero, tiene mucho dinero en el mundo árabe. Entonces las personas que quedaron atrás y se fueron de refugiados son los que no tienen tanto dinero. Y en Egipto ahora, por ejemplo, las familias que hacen casan a las hijas cada vez más jóvenes, a las refugiadas sirias, como una manera de aliviar la carga económica, pero también para garantizar la permanencia en el país. Porque nadie ve la luz al final del túnel. Andrea lo dijo, desde el 17 de febrero del 2011, vamos para el 2014, son 3 años de que tú sales de tu casa y no sabes si vuelves. 3 años de que vas a buscar el pan. ¿Cómo no van a estar flacos y muertos de hambre si los disparaban los, ¿cómo se llaman? Los francotiradores cuando hacían la cola para el pan? ¿Os imagináis lo que es eso? Tomando mate en la rambla, esquivando balas. ¿Cuántas veces hacéis? Son 3 años de guerra mortífera. Entonces, claro que hay violencia de género. Y ahora hay poliomielitis y hay otro tipo de problemas y de epidemias que van a ir surgiendo. Por eso es el momento de actuar, gente. No esperemos a las Navidades para ser buena gente y dar besitos al mundo y decir Papá Noel y voy a regalar. Nuestros padres, nuestros hermanos ya tienen regalo. Colaboremos con esto, que creo que va a ser algo que nos va a ayudar a todos a sentirnos mucho mejor. ¿Respondí tu pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No. Muchas gracias. Venga, te quemé ahí. Venid todos los compañeros, quiero que les deis un fuerte aplauso a estos jóvenes. Porque merecen ese reconocimiento. Alberto, la musiquita tenías que haber puesto ahí. Musiquita para que no te cantar. No se vaya.